Un año de cambios profundos. Un devocional centrado en disfrutar a Dios, tomado del libro de Nicolás Emilio Tranchini y otros hermanos. 18 de agosto. Porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Lucas capítulo 14, versículo 11. A primera vista, este pasaje parecería contradecir mucho lo que hemos estado aprendiendo hasta el momento. ¿Puedo yo mismo crear humildad dentro de mi propio corazón? ¿Por qué entonces se me ordena que me humille? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando afirma en múltiples ocasiones que debo humillarme a mí mismo? Por ejemplo, Mateo capítulo 23, versículo 12, Lucas capítulo 18, versículo 14, Santiago capítulo 4, versículo 10 y primera carta de Pedro capítulo 5, versículo 6. Primero que nada, déjame decirte lo que no quiere decir. Humillarme no quiere decir que tenga la capacidad de extirpar el orgullo de mi corazón. No, no puedo cambiar mis deseos. No puedo decirle a mi corazón, deja de desear ser admirado. El corazón no funciona de esa forma. El corazón responde a estímulos, no a órdenes. El cambio de deseo se produce cuando el Espíritu me muestra la belleza de Dios y mi corazón responde enamorado. No, crear humildad es obra de Dios, no mía. Entonces, ¿qué involucra humillarse? ¿Cómo lo hago? ¿Cuáles son algunas formas prácticas? En primer lugar, acepta las experiencias humillantes como un regalo para crecer en humildad. Como vimos ayer, esta era la estrategia de Pablo. Por ejemplo, segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. ¿Me tratan injustamente? ¿Me dejan de lado? ¿Difaman mi nombre? ¿Mi opinión es rechazada? ¿Una persona no recibe mi corrección? ¿Qué es humillarme? Humillarme es responder mansamente, en general con silencio, aceptando todas estas experiencias como una oportunidad para crecer en humildad, de tal forma que Cristo crezca y yo disminuya. Por ejemplo, Juan capítulo 3, versículo 30. En segundo lugar, elige siempre la tarea más difícil para ti. Este es el modelo que Jesús nos dejó. Por ejemplo, Juan capítulo 13, versículos 14 y 15 y Mateo capítulo 11, versículo 29. Lavar los platos, limpiar el baño, cambiar pañales, servir el café, ayudar al compañero recién incorporado a la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. En una frase, servir a todos. Por ejemplo, Marcos capítulo 10, versículo 44. Tener una mentalidad de esclavo. Humillarse es muy sencillo. Simplemente hay que elegir las tareas que todos rechazan. Ahora bien, al hacer estas cosas, hay una actitud interna que es absolutamente esencial. Sin ella, nada de lo que hagas tendrá sentido. Mientras lavo, limpio o sirvo, necesito tener mi mente enfocada en Jesús. ¿Qué quiero decir? Ni más ni menos que practicar la comunión interna con Él. Nunca debería tener mi mente distraída con el acto humillante que estoy realizando. Si me enfoco en lo que yo hago y no en la persona de Jesús, me sentiré orgulloso de ser humilde y creeré que soy mejor que otros por hacer lo que nadie está dispuesto a hacer. Piensa en Cristo, no en ti. Deleítate en Él, no en tus obras, o arruinarás la experiencia. Otro consejo práctico. A lo largo del día intenta traer a tu mente una verdad muy inspiradora. El último lugar siempre está vacío. Entonces piensa, ¿cuál es el último lugar en esa situación? ¿Cuál es el último lugar en casa, en el trabajo, en un avión o en esta conversación? ¿Cómo podría buscarlo? ¿Te das cuenta cuán contracultural es este pensamiento? Hoy nadie hace esto. Sin embargo, según Jesús, este es el camino de todos los discípulos verdaderos. Por ejemplo, Mateo capítulo 20, versículo del 26 al 28. Todos pelean por el primer lugar, mientras tanto, tú peleas por el último. Ahora bien, una de las claves para llegar a ser humildes es generar el hábito de autohumillarnos. ¿Recuerdas por qué necesitamos las disciplinas espirituales? Dios no nos hace humildes tocándonos con una varita mágica. Dios nos hace humildes a través de medios normales de gracia. Es decir, cuando tomamos una toalla igual que Jesús. Por ejemplo, Juan capítulo 13, versículos 4 y 5. El Espíritu obra a través de la autodisciplina.
Pero, por ejemplo, primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Una acción produce un hábito produce una nueva inclinación y esa inclinación produce un nuevo carácter. En tercer lugar, elimina la queja. Si hay algo que caracteriza a un corazón humilde, es que más allá de sus circunstancias externas, siempre llega a una misma conclusión. Dios me ha dado mucho más de lo que merezco. ¿Quién se queja? El que cree que ha sido tratado injustamente, el que está convencido de que Dios le debe algo, el que se considera digno de un trato especial, el que se olvida de todo en la vida y es por gracia. Pero ¿cuál es el objetivo final de la autohumillación? ¿Degradarnos? ¿Avergonzarnos? ¿Despreciarnos? Claro que no. Lee, por ejemplo, Colosenses capítulo 2, versículo 23. El objetivo final es obtener lo que buscamos, vida, poder, que Cristo more en nosotros para ser capaces de vivir de una forma que nosotros solo jamás podríamos. Por ejemplo, Gálatas capítulo 2, versículo 20. La meta es abrir un espacio en el corazón para que Cristo obre y nos ensalce, es decir, nos transforme en mejores personas, en personas parecidas a Él. Para orar y meditar a lo largo del día. Al buscar la humildad obtengo lo que tanto anhelo y necesito, el poder de Cristo para vivir como Cristo.